El ministro de Industria de la provincia, el ingeniero Raúl Schiavi, está con nosotros. ¿Cómo anda, ingeniero? Bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. El empresario que se endeudó en dólares, pero que necesita conseguir el dólar para cubrir su deuda, hoy tiene un problema, ¿eh? Tiene un serio problema porque, independientemente del precio del dólar, Que se fue para arriba. también está en conseguir el dólar, ¿no? Daniel decía eso, que no hay dólares en la plaza. Sí, es un problema. Lógicamente estamos a 24, 48 horas de las medidas nuevas y ahí hay cierto movimiento y es evidente que cualquier tipo de inestabilidad que se genera con una moneda tan importante para los argentinos, que es el patrón de referencia, genera, a todos en algún momento nos impacta. Ahora, aún así, yo leía, por ejemplo, y lo tengo acá anotado, la empresa Chiscar, puede ser, SRL, que creo que firmó un convenio y se está por instalar en Santa Rosa. Santa Rosa. Después hablamos del contexto, pero básicamente esta empresa, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Es un grupo económico que está de hace unos años radicado, fundamentalmente nosotros estuvimos con uno de los titulares, es un chileno que hace mucho tiempo está ya en la zona. Ajá. Que estaba fuera del parque y hoy hace una nueva inversión. Fuera del parque industrial de allá. Fuera del parque industrial de Santa Rosa. No es solamente que muda, sino que aparte de relocalizar su empresa, abre una unidad de negocio nueva que es al aserradero, que habitualmente es la primera transformación que se hace en la madera, se le agrega un segundo proceso que es el de secado, que es fundamental para nuestro producto estrella, que es la madera. Secado. El secado. ¿En criollo? La madera tiene un proceso de secado, se corta el árbol, se la pasa por la sierra, se generan las tablas y los demás productos que salen de ahí y lógicamente hay un proceso de secado. Muchos aserraderos todavía están usando el secado al aire libre, sí, para después poder vender y hay un proceso tecnológico que tiene que ver con un secado, sacar una madera mucho más estable, que es la que demanda hoy el mundo. Solamente el proceso de secado le agrega mucho valor a la madera y nos ponemos competitivos no solo para el mercado interno, sino para el mercado externo. Y esto de una empresa que busca ampliarse, diversificarse, adquirir un poco más, en este contexto, ¿es una rareza o se está dando más de lo que pensamos? A ver, pongo un ejemplo. Hace un par de meses firmamos un convenio muy importante con 14 empresarios de distintos puntos, sobre todo de distintas provincias, en el Salón Amarillo con el gobernador. Sí. Un evento que la prensa lo reprodujo con muchos bombos y platillos, porque realmente eso correspondía. Y antes de entrar a ese salón y cumplir con todo el protocolo de la firma de los convenios, una información que salía también por los medios nacionales era que durante la pandemia se habían destruido cerca de 500.000 puestos de trabajo. Y la paradoja que nosotros estábamos firmando convenios con 14 empresas para radicarse dentro de un parque industrial. Hoy ya es una realidad, uno pasa por la ruta 12 y ve un montón de movimiento de suelo, naves industriales que se están construyendo. La verdad que un poco es Argentina Año Verde, ¿no? Es un oasis dentro de un contexto bastante complicado. Sí. Pero también tiene una explicación. Somos una provincia y el gobernador siempre ha manifestado amigable con el capital de riesgo, con el capital privado. Trabajamos junto con ellos, articulamos, tenemos contactos constantes, teléfonos abiertos. Eso el empresario valora y valora mucho. Aparte de las políticas públicas, tenemos una provincia fiscalmente sólida, que lógicamente la pandemia nos ha obligado a relocalizar fondos, a redireccionar fondos, pero desde el punto de vista fiscal se hacen grandes esfuerzos para que eso se mantenga. Uno de los grandes problemas que siempre tuvo la Argentina es que el Estado competía contra el privado por los recursos, por los ahorros, por el ahorro de la Argentina. O sea, el Estado Nacional, siempre ávido de recursos, salía al mercado, y el mercado son los bancos, son los fondos de inversión, a buscar el dinero que le faltaba. Ese dinero que le faltaba para tomar y cubrir su déficit es dinero que le va a hacer falta en algún momento al sector privado. Bueno, eso en Corrientes no se da. Al estar sólidos desde el punto de vista fiscal, el privado puede acceder a la plaza financiera. Y tenemos un banco de Corrientes también muy sólido, que cada vez más van teniendo líneas de trabajo con el sector privado y desde
desde el gobierno y el banco, que trabajan muy bien, cada vez se buscan más líneas que tengan un proceso creativo. Pongo un solo ejemplo. Una de las industrias textiles que se logró poder mantener en la provincia y que hubo mucho movimiento el año pasado, Alpargatas, que cambió de manos, se pudo a través de el expertise que tiene la gente de gobierno lograr que hace muy poquito vaya al mercado y obtenga 120 millones de pesos vía estos derivados financieros, listos para poder empezar a operar y ampliar su línea de trabajo. Bueno, eso. Sí, cierra la idea, perdón. Así que esos son. El sector privado valora mucho porque el Estado acompaña para ese tipo de inversiones. Está bien, en un rato justamente vamos a ver un Zoom que hicimos con Enzo Maria, uno de los dueños, digamos, de Alpargatas, que tenía dueños brasileños, digamos, capitales brasileños que manejaban, y me contaba hoy en la nota que se va a cumplir un año dentro de poco, de que ellos desembarcaron, un año recién, y encima justo le tocó la pandemia. ¿Esa es la empresa? Esa es la empresa de Alpargatas. Voy a la mesa, ahí está Daniel, Luis, Graciela, para hablar con el ministro Schiavi. Tiene la provincia y que especialmente la parte forestal en particular, en cuanto a maquinarias, ¿cuánto impacta el tema del dólar? Y también, ¿cuánto impacta o no en todo el desarrollo la cuestión del coronavirus? Bueno, impacta y mucho. Muchas empresas estaban en un proceso de recambio tecnológico, es importante que ese proceso se genere para que la eficiencia de la industria se siga manteniendo. Otro ejemplo claro es en Santa Rosa también, un grupo inversor que está radicado. Yo estuve hablando esta semana y estamos ahora de empezar ellos a probar las calderas también para un proceso de secado. Hay una inversión de muchos millones de dólares y son equipamientos que en muchos casos se han importado desde Brasil, por ejemplo. Brasil tiene un gran desarrollo industrial en cuanto a equipamiento. Hoy va a ser complicado poder lograr ese tipo de actualización tecnológica. Evidentemente va a ser un problema, que veremos cómo se va solucionando con estas nuevas variables. Esperemos que como mínimo el dólar quede quieto en algún lado y eso permita tener un horizonte de desarrollo. Pero esa frase, perdón, la escuché hace una cantidad. Sí, no, pero el dólar como que estabilice, ¿no? Pero... No digo estabilice, que se quede quieto durante previsible, una etapa. ¿Pero cuánto? ¿5 días por ahí, una semana? No, bueno, el dólar de 130 y pico estuvo una temporada y todos hacían sus previsiones con ese dólar. La verdad que el empresario no hace mucho la previsión con el dólar de 70, más país, ahora país, ganancia y demás. Es un problema para el que exporta, porque el que exporta con el precio de 70, o sea, con el precio oficial, menos retención. Claro. Ese es un problema para el industrial o para el empresario, el productor que exporta. Y evidentemente ahí hay una disfuncionalidad que en algún momento habrá que ver. De todas maneras, siempre nosotros, en función de nuestra jurisdicción, de nuestras capacidades, Corrientes intenta ser un oasis, no le escapan al problema, pero encima esto no es solamente un problema nacional, que lo venimos arrastrando, lo decías vos, hace mucho tiempo, sino que es un problema regional y un problema global. El mundo ya se está empezando a mover, a acomodar, empieza a haber demanda de productos, está como empezando a familiarizarse con el COVID y trabajando, aunque el COVID esté entre nosotros. Estados Unidos empieza también a generar cierto motor, a traccionar la economía, empezó a crear empleo. Nosotros tenemos que encontrar nuestro piso y empezar a levantar. Y buscaron socios estratégicos, digamos, aliados, no solamente la gente que trabaja con ellos, sino el municipio, el gobierno, y bueno, vieron a ver qué sinergia podían generar y la están piloteando. A eso un poco hacía referencia a usted. Sí, de hecho el gobernador fue un actor silencioso, pero muy importante también a la hora del desembarco de estos empresarios con Alpargatas. Estuvimos visitando la planta y las expectativas de ellos es seguir aumentando líneas. Y charlábamos que la verdad que Corrientes tiene un potencial textil enorme. Hoy hay 6 grandes empresas, Alpargatas, acá en Capital Tipo Pití, Textil Iberá, Alal en Goya, Tenbo en Esquina y Teneplatex. El grupo de Teneplatex debe ser el grupo más grande textil hoy en todo el país.
y está haciendo una inversión de $30 millones en todo el país, donde la mayoría va a ser en Corrientes. ¿Dónde están ellos? Ellos están en Montecaseros. Caseros. Y lógicamente también tienen prácticamente una visión muy similar. El COVID, que es un drama para la humanidad en esta etapa del siglo, también hay que generar una oportunidad, y hay muchas de las empresas que confeccionan prendas que están en el conurbano se dan cuenta que hoy es un problema, y seguramente tenemos que estar muy atentos a la casa de esas empresas que andan dando vueltas por ahí y que les va a costar volver a arrancar para traerlas a Corrientes. Claro, traerlas a Corrientes. Eso es mucha mano de obra. La perspectiva de ellos, especialmente con el tema del coronavirus, no es nada favorable. Claro. Y el empresario va a querer buscar producir lo antes posible. Antes que el lucro cesante. Claro. Y de hecho ellos están vendiendo, cuando los visitamos, justo cuando fue el aniversario de Bellavista, nos contaban que mucha de su producción estaban vendiendo a otras provincias. Catamarca, por ejemplo, que también es una provincia textil fuerte, y casi nada al AMBA, ¿no? Donde también está mucho de su demanda. Y ahí hay una oportunidad. Claro, ahí hay un mercado. Hay una oportunidad para atraer, sí. Hay una oportunidad para competir sanamente, claro. Y hay una oportunidad para desarrollar la cadena textil. Creo que si eso se da, estamos en condiciones de ser también, así como decimos que somos tercera provincia ganadera, primera provincia arrocera, primera provincia forestal, importante de los citrus, también el sector textil, que viene muy calladito, va a empujar. Antes de cerrar, ¿en qué situación, que nos toca muy de cerca, en qué situación se encuentra la tipo Haití, teniendo en cuenta que antes del coronavirus ya estaba complicada, sí, y ahora con el brote de coronavirus, ¿en qué situación se encuentra y a qué ritmo de trabajo están? Bueno, ellos empezaron a mover bien, a cumplir expectativas. El sector textil en general estaba siendo demandado, es una buena noticia esa. Lógicamente, al ser complicadas las importaciones, la sustitución empieza a funcionar, y lógicamente el sector textil es uno de los que responde rápidamente. Tuvo el problema del coronavirus, nosotros lo fuimos siguiendo mucho. El comité de crisis, lógicamente, desde el punto de vista sanitario, y nosotros desde el punto de vista empresarial. La expectativa de ellos era primero ese caso que andaba dando vuelta y que quede encapsulado. Bueno, evidentemente no fue así. Se terminaron de hacer los testeos, se tuvo bien un panorama de la cantidad de operarios infectados. Eso está por la vía sanitaria, y ellos querían de nuevo empezar a producir, lógicamente, teniendo y aprendiendo, porque todos vamos aprendiendo de los procesos sanitarios para hacer foco donde por ahí hay que ajustar. Después tuvieron un problemita también con cierta incertidumbre que tenía el sector obrero. Ahí de nuevo desde la provincia estuvimos articulando, interviniendo a través de la Subsecretaría de Trabajo para poder llevar y acordar las partes, ¿no? La patronal y el sector obrero, y asegurar de que las condiciones... Para el sector industrial correntino, donde hay mayor cantidad de fuente laboral, ¿le conviene un dólar alto? El dólar alto depende si vos exportás. El dólar alto es si exportás y después a qué dólar cambiás, o a qué hora cuando cambiás tu producto, lo vendés, digamos, liquidás tu divisa, a qué cotización, y si esa cotización tiene alguna retención. Ponía el caso de que hoy uno exporta, cuando liquida el precio oficial, y encima hay que restar la importación, y hay que ver que ese número después pueda cubrir los costos, porque también tiene que importar muchos de sus elementos con los que trabaja. El campo no es solamente exportar, sino que también debe importar insumos, tecnología, para no quedarse atrás. Entonces, ahí es una ecuación que no es solo si conviene o no el dólar alto. El dólar alto conviene si lo puedes liquidar tu exportación al precio que está. La verdad es que lo que le conviene al empresario es un país estable, un país previsible, un país con seguridad jurídica, con condiciones que vos todos los días no te despiertes y hay alguna novedad nueva, que tu problemática sea cómo sos más productivo, cómo sos más eficiente, cómo detectás nuevos negocios, cómo seguís hacia adelante, no que constantemente, esto sea una tormenta que el estrés no te pueda dejar vivir. Ministro, muchas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por invitar. Raúl Schiavi, ministro de Industria y de Trabajo con nosotros. Vamos a ir a la pausa, creo que es la última, ¿no? Ya venimos para el cierre.